Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos aquí con nosotros una vez más. Hoy, amigos míos, tenemos una noticia que ha estado haciendo mucho revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación, y que estoy seguro de que a muchos de ustedes les va a interesar muchísimo. Como ya habrán visto por el título del vídeo, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado un montón de especulaciones y preguntas: la supuesta reunión entre Ander Zell y el manager de Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. Se ha filtrado información, se han visto imágenes y, como siempre, nosotros estamos aquí para desglosar todo lo que sabemos, para tratar de entender qué se cuece detrás de cámaras y, sobre todo, para compartir con ustedes las teorías y los posibles planes que podrían estar gestándose. Este tipo de noticias siempre generan mucha expectativa, especialmente cuando involucran a dos figuras tan queridas y seguidas como Ander Zell y Kerem Bürsin. La química que demostraron en pantalla durante su tiempo juntos en la serie Sen Kalkam dejó una huella imborrable en sus seguidores, y desde entonces, cualquier noticia que los relacione, ya sea directa o indirectamente, se vuelve viral al instante. Así que si eres fan de Hande de Kerem, o simplemente te encanta estar al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco, quédate hasta el final de este vídeo porque te prometo que no te va a defraudar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la noticia, no olviden, si aún no lo han hecho, presionar ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de exclusivas, análisis y, por supuesto, muchas sorpresas. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La información que ha salido a la luz es bastante intrigante. Se dice que Ander Zell fue vista reunida con el manager de Kerem Bürsin. Las fotos, que obviamente han circulado como pólvora, muestran a Hande saliendo de un edificio, aparentemente tras una reunión. Si bien estas imágenes por sí solas no nos dicen mucho, el contexto y la persona con la que se la habría visto hacen que todo esto adquiera una dimensión completamente diferente. El manager de Kerem Bürsin es una figura clave en la carrera de él, alguien que maneja sus proyectos, sus contratos y, en general, su imagen pública. Por lo tanto, una reunión entre la actriz y este representante genera inmediatamente la pregunta: ¿qué podrían estar planeando? Las teorías son muchísimas y, como era de esperar, las redes sociales están que arden. Algunos fans ya están soñando con un posible regreso de Hande y Kerem juntos a la pantalla, quizás en una nueva serie, una película, o incluso un proyecto especial. Es innegable que la pareja, tanto en la vida real como en la ficción, conquistó a una audiencia masiva. La dinámica entre ellos era tan natural, tan creíble, que muchos espectadores nunca dejaron de creer en la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en el ámbito profesional o en el personal. Y es precisamente esta conexión tan fuerte con el público lo que hace que una reunión así sea tan jugosa para los medios y los fans. Otra posibilidad, quizás menos romántica pero igual de interesante desde el punto de vista profesional, es que esta reunión tenga que ver con proyectos futuros de Ander Zell. Sabemos que Hande es una actriz muy cotizada, con una carrera en ascenso meteórico. Constantemente está involucrada en nuevos proyectos, ya sean series, películas o campañas publicitarias. Es posible que el manager de Kerem Bürsin, además de representar a Kerem, también tenga otros intereses en el mundo del entretenimiento o maneje otros talentos. Tal vez haya surgido una oportunidad laboral para Hande, un proyecto que requiera de la experiencia o los contactos de este representante en particular. Pensemos en esto de manera lógica. Si Ander Zell está explorando nuevas oportunidades, o si está considerando dar un giro a su carrera, podría ser natural que se reúna con profesionales de la industria que tengan una visión amplia del mercado y que puedan ofrecerle diferentes perspectivas. El manager de Kerem Bürsin, al estar tan inmerso en el mundo de las producciones y las agencias, podría ser precisamente el tipo de persona que Hande podría consultar para discutir posibles colaboraciones o estrategias de carrera. Por otro lado, podemos obviar la conexión preexistente entre Hande y Kerem. Ambos han sido amigos, compañeros de trabajo y, durante un tiempo, pareja. Esta cercanía puede abrir puertas a colaboraciones que quizás no se darían con otras personas. Si Kerem Bürsin está involucrado en algún proyecto nuevo, es completamente posible que haya recomendado a Hande o que su manager haya visto una oportunidad para ella en dicho proyecto. Recordemos que Kerem también está muy activo en la industria, participando en diversas producciones y explorando nuevos caminos. Entonces, ¿qué planes concretos podrían estar gestándose?
La imaginación de los fans vuela alto. Algunos sugieren que podrían estar planeando una película romántica que capitalice la popularidad que tuvieron como pareja. Otros piensan en una serie de televisión completamente nueva, tal vez con un enfoque diferente al de Senkalkam, pero que aún así permita ver la química entre ellos. Y por supuesto, no faltan quienes esperan un regreso a la pantalla chica en una nueva temporada de su exitosa serie, algo que muchos seguidores han estado pidiendo incansablemente. Pero vayamos un paso más allá. ¿Podría haber algo más que una simple colaboración profesional? La historia de Hande y Kerem siempre ha sido un tema de gran interés para sus fans. Aunque su relación sentimental terminó, la admiración mutua y el respeto profesional parecen persistir. Es por eso que cualquier encuentro, por muy profesional que sea, siempre alimenta las esperanzas de un posible regreso a nivel personal. Sin embargo, debemos ser realistas. Las relaciones sentimentales son complejas, y si bien la esperanza es lo último que se pierde, es importante separar la admiración por el trabajo de las especulaciones sobre la vida privada. Otra posibilidad interesante es que esta reunión no tenga que ver directamente con ellos dos trabajando juntos, sino con proyectos individuales pero que de alguna manera se beneficien de la conexión entre ellos. Por ejemplo, Kerem Bürsin podría estar involucrado en una producción que busca actores de renombre, y su manager, al conocer el talento y la popularidad de Hande, podría haberla recomendado para un papel importante. O viceversa, Hande podría estar considerando un proyecto y su manager, al tener una relación cercana con Kerem, podría haberla puesto en contacto con él para obtener su opinión o consejo, o incluso para explorar una participación conjunta si fuera pertinente. También es importante considerar el aspecto de las agencias de representación. Es muy común que los managers manejen a varios artistas y que colaboren entre sí para generar proyectos o para ofrecer a sus representados las mejores oportunidades. Si el manager de Kerem Bürsin tiene una agencia con un gran portafolio, es plausible que esté explorando opciones para Hande Erçel, quien es una estrella en sí misma. Esto no necesariamente implicaría que Kerem esté directamente involucrado, sino más bien una gestión profesional de carrera. Ahora, ¿qué información concreta tenemos? Las fotos, como mencionamos, muestran a Hande saliendo de un edificio. La identidad del manager de Kerem Bürsin está confirmada. Más allá de eso, la información oficial es escasa, lo cual es completamente normal en este tipo de situaciones. Los artistas y sus representantes suelen ser discretos hasta que tienen algo concreto que anunciar. Esto precisamente es lo que alimenta el misterio y la especulación. En el mundo del entretenimiento, las reuniones discretas son el pan de cada día. Los artistas y sus equipos están constantemente evaluando guiones, explorando nuevas ideas, negociando contratos y planificando estrategias. El hecho de que Hande Erçel se haya reunido con el manager de Kerem Bürsin podría ser simplemente una de esas tantas reuniones que ocurren en la industria y que, por la notoriedad de las personas involucradas, se vuelve noticia. Pero, ¿qué podemos deducir de la actitud de Hande en las fotos, o de lo que se rumorea? Si bien las imágenes son las que son, y a menudo se interpretan de maneras muy diversas, la especulación suele basarse en pequeños detalles, una sonrisa, una mirada, la forma en que se viste o se comporta. En este caso, al no haber declaraciones oficiales, todo se reduce a interpretaciones y a deseos de los fans. Podríamos pensar en un escenario donde ambos, Hande y Kerem, estén trabajando en proyectos paralelos, pero que estos proyectos tengan alguna conexión. Quizás ambos sean parte de una misma productora, o estén en conversaciones para proyectos que se estrenen en la misma temporada. Las posibilidades son infinitas y, sinceramente, es parte de la diversión intentar descifrarlas. Lo que sí está claro es que Hande Erçel sigue siendo una fuerza importante en la industria del entretenimiento. Su talento, su carisma y su gran base de seguidores la convierten en una opción muy atractiva para cualquier proyecto. Kerem Bürsin, por su parte, también está consolidando su carrera y explorando diferentes roles y géneros. Si volvemos a la idea de un posible proyecto juntos, es importante recordar que el éxito de Senkalkam fue un fenómeno. La química entre ellos trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno global. Un nuevo proyecto que capitalice esa conexión podría ser un éxito rotundo. Sin embargo, también es cierto que los actores buscan crecer y evolucionar, y es posible que deseen explorar roles y dinámicas diferentes. La clave aquí es la anticipación y la ilusión que generan estas noticias. Los fans de Hande y Kerem han estado esperando algo así, y aunque no haya confirmación,
la mera posibilidad es suficiente para mantener viva la esperanza. Entonces, para recapitular lo que hemos discutido, la noticia de la reunión entre Andy Ercel y el manager de Kerem Bürsin ha generado una ola de especulaciones. Las teorías van desde un posible nuevo proyecto juntos, ya sea en cine o televisión, hasta colaboraciones individuales que se vean beneficiadas por sus conexiones mutuas, o simplemente una gestión profesional de carrera por parte del representante. Lo que sí es cierto es que ambos son artistas de gran calibre con carreras en constante crecimiento, y cualquier movimiento que hagan genera interés. Es fascinante cómo estas pequeñas filtraciones pueden encender la imaginación y crear tantas historias. El mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas, y lo que hoy es una especulación, mañana podría ser una noticia confirmada. Mientras tanto, nosotros como espectadores y seguidores, disfrutamos de la expectativa y de la posibilidad de ver a nuestros artistas favoritos triunfar, ya sea juntos o por separado. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, que hayan compartido conmigo este análisis y estas reflexiones. Sé que hay muchas preguntas sin respuesta, y esa es parte de la magia de estas noticias. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué creen ustedes que están planeando Andy Ercel y el manager de Kerem Bürsin? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto? ¿O prefieren que exploren caminos individuales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha aportado algo de información o simplemente les ha entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Andy y Kerem, o que simplemente les guste estar al día con el mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás con alguna respuesta a estas preguntas. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho.